Hola chicos, pues estamos ya listos para nuestra siguiente lección, nuestra lección de esta semana. Te recuerdo tener tus libros canónicos a la mano, una libreta donde espero que estés tomando nota de algunas dudas o preguntas que tengas y sobre todo que hayas iniciado con oración. ¿Sí? Si no has hecho eso, entonces detén el video, consigue lo que necesitas, haz tu oración y entonces sí, comenzamos. Hoy vamos a analizar la segunda parte de nuestro tema de la visión de los grados de gloria, la sección 76, que estudiábamos hace una semana y media aproximadamente, con respecto a nuestro análisis de la lección 28 y hoy la lección 29 de nuestros manuales. ¿Ok? Nada más para hacer un recuento de lo que hemos visto. Pues, como decía Jesucristo en el libro de Lucas, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, analizamos ya la lección pasada, tanto a los hijos de perdición como las glorias celestial y terrestre. Hoy nos enfocaremos en la gloria celestial. Va a ser una clase muy rápida porque pues la mayoría de nosotros, todos, tenemos un concepto pues claro sobre la gloria celestial. Vamos a dividir nuestra lección de hoy en 3 puntos. El primero es las características que necesitamos para alcanzar esta gloria. El segundo es las características que tendremos al tener esta gloria. Y el tercero van a ser algunos puntos en cuanto al análisis de las escrituras que haremos para que todo lo tengamos súper clarísimo. Entonces, igual que la lección pasada, no vamos a leer todos los versículos, pero sí te voy a decir en dónde están y pues tú ya con calma los analizas. Entonces, estamos en la sección 76 de Doctrina y Convenios y en los versículos del 50 al 70 podemos estudiar sobre la gloria celestial. Entonces, primero que nada, vamos a hacer una pausa para hablar un poquito sobre la tarea que dejamos la lección pasada. La lección pasada quedó como tarea pensar o investigar qué quiere decir ser valiente en el testimonio de Cristo. Esta parte es muy importante para alcanzar la exaltación o la gloria celestial, porque solamente los valientes en el testimonio de Cristo van a poder obtenerla. Entendemos que, pues bueno, ser valiente es ser gallardo, es luchar, no sé, como pelear frente a lo que sea para alcanzar un objetivo. Es tener la confianza y la fuerza para no detenerse nunca. Entonces, ser valiente en el testimonio de Cristo quiere decir tener la fuerza para perseverar hasta el fin. En la lección de hoy vamos a estudiar o a analizar que no es suficiente con solamente decir, pues yo creo en la iglesia, o yo creo en Jesucristo, o sí sé que la iglesia es verdadera, y ya, sino que además de ser obedientes, de cumplir con los mandamientos, de hacer convenios con nuestro Padre Celestial, que los convenios los hagamos en el templo bajo la autoridad del sacerdocio, además de todas estas cosas, tenemos que perseverar hasta el fin. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de la lección. Primero que nada, entonces, de los versículos 50 al 70 de la sección 76, analizamos que las personas que van a morar en la presencia de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo en la gloria celestial tienen algunas características. Y estas características son, primero, que recibieron el testimonio de Cristo. La semana pasada, en la lección, analizábamos que tener tanto el Evangelio como el testimonio no quiere decir que solamente lo sabían o lo recibieron, sino que lo aceptaron y lo hicieron parte de su vida. Entonces, las personas que moran en la gloria celestial son aquellos que hicieron parte de su vida el testimonio de Jesucristo, que se esforzaron por vivir de acuerdo al modelo que nuestro Padre Celestial ha implementado, que es un modelo
de diligencia, un modelo de obediencia. ¿Sí? Otra de las características importantes es que se hicieron convenios como el bautismo, la recepción del don del Espíritu Santo, la renovación de este convenio del bautismo con la Santa Cena y entrar al templo, tener el sacerdocio en el caso de los varones y honrar y respetar el sacerdocio en caso de las hermanas, ¿sí? Y pues cuando entramos al templo aprendemos muchísimas cosas importantes respecto a esta parte que también vamos a ver un poquito más adelante. También son los que obedecieron los mandamientos. Esta parte es importante porque no obedecieron algunos mandamientos, no obedecieron los mandamientos que más les gustaban, sino que son los que obedecieron todos los mandamientos. Y esta es una parte bien importante. Nuestras autoridades nos lo han explicado bueno, tengo muy presente al presidente de ARIA que estaba antes, el Elder Christensen, presidente Christensen, que decía él que probablemente lo dijo un apóstol, pero yo lo escuché de él, en donde decía que el evangelio no es un buffet, donde tú escoges qué comer y qué no, ¿sí? Sino todo lo que está en la mesa es todo lo que vamos a comer porque todo nos sirve y todo nos ayuda. Entonces, no es, pues sí voy a obedecer la palabra de sabiduría, pero esta parte de la ley de castidad no me gusta, entonces esta me la brinco, sino que hay que obedecer todas las cosas. Analizamos hace unos días que si no obedecemos todas las cosas, pues bueno, hay otros grados de gloria que están preparándose para nosotros. Sin embargo, estoy convencido que todos nosotros aspiramos para tener o para alcanzar la gloria celestial. Entonces, tenemos que obedecer. Además, explica en los versículos que son aquellos que vencen al mundo por la fe. Esta parte es bien importante. Cuando nosotros tenemos fe en Jesucristo y nos aferramos al Evangelio, a esa barra de hierro, lo que pasa con nuestra vida es que hay un cambio y a ese cambio se le llama conversión. Cuando nos convertimos al Evangelio, entonces estamos dispuestos a hacer todos los cambios necesarios para poder tener las bendiciones que nuestro Padre Celestial promete. Esto es esencial. Sin una conversión es bien difícil que nosotros tengamos esa convicción en nuestro corazón de hacer las cosas. Podremos hacerlas por temor o podremos hacerlas por conveniencia. Sin embargo, si no hay una conversión, no existe ese amor y ese interés genuino de convertirnos literalmente en hijos de Dios. Y también las personas que heredarán este reino son sellados por el Santo Espíritu de la promesa, son aquellos que fueron los justos y los fieles. Más adelante vamos a puntualizar en esta parte, ¿sí? Constituyen a la iglesia del primogénito o del Cordero. A veces esto puede ser un poquito confuso. Si estudiamos en el libro de Mormón, cuando Nefi nos habla de estas dos iglesias, que una es la iglesia del diablo, que concentra todo lo que está en contra de nuestro Padre Celestial, que puede ser desde lo más malo que te puedas imaginar, como drogadicción, prostitución, y no sé, todas las cosas malas que te puedas imaginar, pecados digamos que muy claros, como también pueden ir ahí encerrados algunas cosas con las que nos distraemos fácilmente, como el poner o el tener dioses ajenos, el no darle la importancia al evangelio, el no dignificar al sacerdocio, etcétera, ¿sí? Todo eso puede ser la iglesia del diablo. Y después tenemos la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, donde pues bueno, estamos todas las personas que hemos hecho el convenio del bautismo y hemos recibido el don del Espíritu Santo. Como mínimo, esos dos convenios los tenemos todos nosotros, ¿sí? Estoy seguro que pues bueno, nos esforzamos, pero aún no hemos tal vez aún no hemos dado ese paso de conversión que nos acerque definitivamente a nuestro Padre Celestial y que no nos aleje de Él nunca.
aún caemos en esa tentación de la murmuración, de los chismes, de no aceptar todos los mandamientos, de tener nuestros pecados favoritos, que no queremos deshacernos de estos pecados. Entonces, aunque hemos hecho estos convenios, aún no nos despojamos, digamos, de ese hombre natural. Y después tenemos a la iglesia del primogénito o del cordero, que son todas aquellas personas que por justas y fieles se esfuerzan para perseverar hasta el fin. Estamos hablando de pues nuestras autoridades generales como base, y como muchos hermanos o miembros que tú y yo conocemos, que no se pueden estar en nuestro barrio o nuestra estaca, que de verdad se están esforzando muchísimo por vivir el evangelio, y que, repito, por su justicia y su fidelidad, ellos se esfuerzan diligentemente cada día por pertenecer a la iglesia del primogénito y del cordero. Entonces, las personas que van a estar en la gloria celestial son estas que pertenecen a la iglesia del cordero o del primogénito. Las personas que de verdad, a través de su conversión, se esfuerzan indudablemente por cumplir todos los mandamientos. Y pues bueno, estaría padrísimo que todos nosotros empezáramos a vivir de esa forma a partir de hoy, ahora que ya tenemos pues ese conocimiento. Y pues bueno, estas son las características que debemos tener para poder heredar esta gloria o este reino. Las voy a enumerar muy rápido por si se nos pasaron algunas. Entonces, recibieron el testimonio y el evangelio de Cristo, lo adoptaron en sus vidas, hicieron convenios, todos los convenios, desde el bautismo hasta los que hacemos en el templo. Y vamos a platicar ahorita un poquito sobre el convenio, el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio, que es esencial para poder heredar el grado más alto. También son los que fueron obedientes en todas las cosas, los que vencieron por la fe al mundo o a las tentaciones, que fueron sellados por el Santo Espíritu de la promesa y que constituyen a la iglesia del primogénito o del cordero, ¿sí? A veces cometemos el error de pensar que pues por el simple hecho de ser miembros de la iglesia ya la hicimos, tenemos la gloria celestial asegurada, y no. También en la lección pasada platicamos un poquito sobre esto, ¿sí? La mayoría de los miembros de la iglesia, si no nos esforzamos, entonces vamos a heredar la gloria celestial. Y voy a ser claro y directo con esto. Si no nos esforzamos, tú y yo, que ya hemos hecho un convenio de bautismo y que algunos de nosotros incluso ya entramos al templo y no perseveramos hasta el fin, no podemos aspirar a una gloria celestial. Me gusta mucho la escritura que está en Doctrina y Convenios, en donde dice que una persona que no es capaz de obedecer una ley celestial no puede soportar o vivir en una gloria celestial. Entonces, esto es lo que tenemos que tener muy claro hoy. Si no puedes vivir de la forma en la que Cristo nos enseñó que debemos hacerlo, y en la forma en la que nuestros profetas actuales nos recomiendan que lo hagamos, no esperes vivir en esta gloria, ¿sí? Entonces, esforcémonos por alcanzar estas bendiciones. Ahora, vamos a platicar un poquito de lo que se recibe al morar en la gloria celestial, porque pues bueno, son algunos los requisitos que ya vimos, pues son muy específicos y son muy importantes, y podemos pensar que no son muy sencillos de alcanzar. En realidad todo depende de la práctica, pero pues bueno, podríamos pensar que es un poco complicado. Tal vez si tenemos una perspectiva mucho más clara de las recompensas o de las bendiciones que se reciben al morar en esta gloria, pues esto nos impulse a esforzarnos y nos ayude a no desfallecer y a perseverar. Entonces, entre los mismos versículos del 50 al 70, encontramos las recompensas, lo que se recibe al morar en esta gloria. Y es que son sacerdotes y reyes del Altísimo, con la plenitud de la gloria. Entonces es como, pues, ser prácticamente como nuestro Padre Celestial, porque dice que son dioses. Pues la palabra plenitud encierra todo. Entonces toda la gloria de nuestro Padre Celestial, toda esa
esa majestuosidad y esos dones y esas bendiciones serán nuestras. Dicen, todas las cosas son suyas. Vencerán en todas las cosas, es decir, tendrán un dominio y un control total de todo, en especial o principalmente de la persona, o de sí mismos, mejor dicho. Cuando estamos en esta tierra, tenemos algunas debilidades. No sé, por ejemplo, yo soy muy orgulloso. Alguno de ustedes puede ser muy enojón, o no sé, algunos otros podemos ser muy dados a la murmuración o cosas así. Son cosas que nos cuesta un poco controlar. Sin embargo, cuando recibimos esta gloria, todas esas cosas que nos costaba mucho trabajo controlar, vamos a poder manejar de la manera más sabia y más prudente. ¿Por qué? Porque seremos perfectos. Además del control que tendremos sobre nosotros mismos, pues bueno, vamos a poder conocer cómo controlar todas las cosas y poder hacer creaciones como nuestro Padre Celestial. ¿Ok? Viviremos obviamente en la presencia de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo por siempre. Y la parte que más me gustó es que estos hombres justos que moren, nosotros que moremos en esta gloria, vamos a ser hechos perfectos. Y ahorita vamos a explicar esa parte de ser hechos perfectos. Estas son las recompensas o la consecuencia que tendremos de morar en esta gloria. Entonces, si nos esforzamos, podemos pues aspirar a todas estas bendiciones. Vamos a puntualizar en algunas cosas que podríamos tener un poquito no muy claras, un poquito como confusas. Es muy fácil que cuando hablemos de estos temas, pues digamos, pues vencer por la fe, o no sé, ser sellados por el Santo Espíritu de la promesa. Son términos que escuchamos muy seguido y que podemos dar por hecho que entendemos. Sin embargo, vamos a analizar puntualmente cada uno de estos términos para que tengamos claro cuáles son las recompensas y las bendiciones de morar en la gloria celestial, en la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Ok? Entonces, primero que nada te voy a invitar a que vayas a la sección 131 de Doctrina y Convenios. Es una sección muy chiquita, de apenas 8 versículos, y vamos a leer los primeros 4. En esta sección nos explica o nos complementa la visión que José tuvo de los grados de gloria. Y en los versículos dice, en la gloria celestial hay 3 cielos o grados. Entonces, tenemos 4 estados, y los 4 estados, entre los 4 estados tenemos 3 grados de gloria, que son la gloria celestial, la gloria terrestre, la gloria celestial, y el otro estado son los hijos de perdición. Entonces, hoy nos estamos enfocando totalmente en la gloria celestial. En la gloria celestial hay otros 3 grados o cielos. Y dice en el versículo 2, y para alcanzar el más alto, el hombre tiene que entrar en este orden del sacerdocio, es decir, el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Y si no lo hace, no puede alcanzarlo. Podrá entrar en el otro, pero ese es el límite de su reino. No puede tener progenie. Ok, hablando de la gloria celestial, hay, como explica, 3 grados. Para tener el más alto grado es necesario que entremos en este convenio del sacerdocio, que es el nuevo y sempiterno convenio, que es el matrimonio, el sellamiento. Podemos ser unas personas muy buenas, que nos esforzamos, que vivimos, que perseveramos hasta el fin, que hemos entrado al templo y vamos constantemente, no faltamos a la capilla, obedecemos todos los mandamientos, siempre tomamos nuestra clase de instituto, hacemos nuestra tarea, no sé, hacemos todas estas cosas, pero no nos sellamos en el templo. Entonces, ¿podemos aspirar a la gloria celestial? Sí, pero no al más alto grado. Es decir, no vamos a tener progenie y vamos a quedarnos como lo que siempre
hemos escuchado como los ángeles ministrantes. Pero vamos a sustentar esta doctrina de los ángeles ministrantes en la siguiente sección, en la sección 132 de Doctrina y Convenios. En los versículos 16 y 17 nos explica claramente cuál es la condición de estas personas que cumplieron con el convenio, con el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio, y de las personas que no cumplieron con este convenio del matrimonio en el templo. Y dice, por tanto, cuando están fuera del mundo ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son nombrados ángeles en el cielo. Ángeles que son siervos ministrantes, para ministrar a aquellos que son dignos de un peso de gloria mucho mayor y predominante y eterno. Porque estos ángeles no se sujetaron a mi ley, por tanto, no pueden tener aumento, sino que permanecen separada y solitariamente sin exaltación, en su estado de salvación por toda la eternidad. Y en adelante no son dioses, sino ángeles de Dios para siempre jamás. Esta escritura, en especial el versículo 17, me hizo o me ayudó a entender a mí la importancia del sellamiento y del matrimonio en el templo. Hay dos palabras que escuchamos siempre, que son salvación y exaltación. Podríamos decir que todos vamos a ser salvos porque todos vamos a merecer una gloria. Algunos antes que otros por lo que platicábamos de las resurrecciones. Y pues bueno, las glorias obviamente van a tener más o menos exaltada, más o menos bendición. Pero en el versículo 17 nos explica la diferencia que hay entre salvación y exaltación. Salvación, todos aquellos que sean muy buenos, que sean merecedores de la gloria celestial, pero que no se sellen en el templo, van a tener esa salvación, pero no tendrán esa exaltación. No serán como nuestro Padre Celestial, van a ser ángeles ministrantes. Y por el contrario, todos los que sí entren en el convenio del sellamiento en el templo, entonces pueden aspirar a ser como nuestro Padre Celestial y a tener progenie, descendencia, a crear mundos, a crear hijos, a enviar a estos hijos a ser probados como nosotros, a aprender como nosotros, y que lleguen a ser como nosotros, que seremos nosotros como nuestro Padre Celestial. Y este es el progreso eterno. Esta es la bendición por la que deberíamos estar esforzándonos todos. Repito, no basta con que seas bueno, tienes que cumplir con todos los convenios necesarios para que entonces puedas tener todas las bendiciones que hemos anhelado desde que vivíamos en la presencia de nuestro Padre Celestial en la preexistencia. ¿Ok? Entonces tú decides entre ser un ángel o ser un Dios. Creo que no es difícil tomar una decisión, ¿sí? Y en base a esa decisión, pues hay que modificar nuestra vida y empezar a cumplir con todas estas cosas. Después de esta explicación entre los ángeles ministrantes y los seres exaltados en la gloria celestial, vamos a hacer 5 explicaciones que vimos hace un momento. El primero, ¿qué quiere decir recibir el testimonio de Jesús? Esto está en el versículo 51 de nuestra sección 76. Ya lo hemos explicado, pero el manual nos hace mucho énfasis en que esto nos tiene que quedar súper claro. Entonces, recibir el testimonio de Jesús no es solamente, sentí en mi corazón que es verdadero y ya, sino que es aceptar y obedecer los principios y las ordenanzas del Evangelio. Conozco a una persona que se bautizó hace algunos años y me dice, cuando platico con él, yo sé que la iglesia es verdadera, no voy a la capilla, pero sé que es verdadera. O otras que me han dicho, pues sé que la iglesia es verdadera, no creo en el libro de Mormón, pero la iglesia es verdadera. No podemos escoger partes que sí y partes que no. Es
adoptar todo el Evangelio, y esto es recibir el testimonio de Jesús, es tener o es aceptar y obedecer todos los principios y todas las ordenanzas, ¿sí? Es entender la palabra de sabiduría, la ley de castidad, el día de reposo, el principio del diezmo, las ofrendas, el ayuno, todas estas cosas. Tenemos que esforzarnos por vivirlas. Después, en el versículo 53, aprendemos sobre vencer por la fe. Y lo platicábamos hace un momento. ¿Qué quiere decir vencer por la fe? Bueno, es muy sencillo. Vencer por la fe, o mejor dicho, la fe, cuando nosotros tenemos fe en Cristo, esta fe nos ayuda a vencer las tentaciones. ¿Por qué? La fe nos ayuda a confiar en Jesucristo, a confiar en que existió, o existe, mejor dicho, que vive. Que las enseñanzas no solamente son reales, sino que son necesarias para todos y cada uno de nosotros. Esta fe nos invita a cambiar, a querer ser como Jesucristo, a esforzarnos por, si ayer fui grosero, hoy ya no serlo, y a hacer válida esa expiación que ya pagó por todas nuestras faltas. Entonces, la fe nos ayuda a que deseemos cambiar y a que nos esforcemos por lograrlo y por cumplirlo. El manual explica, la fe en Jesucristo nos ayuda a vencer las tentaciones y el mal que nos impiden morar en la presencia de Dios. Entonces, es importante vencer por la fe, porque si confío, si creo, entonces hago válidas todas estas cosas, puedo vencer las tentaciones y puedo tener la compañía del Espíritu Santo para mantenerme limpio, porque recuerda que nada impuro puede morar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Después, en los versículos también nos habla sobre el principio de ser sellado por el Santo Espíritu de la promesa. Estoy seguro que es un término que has escuchado antes. No sé si lo tengas claro, de todas formas lo vamos a explicar aquí. Ser sellado por el Santo Espíritu de la promesa. Cuando nosotros hacemos un convenio con nuestro Padre Celestial, por ejemplo el bautismo, o entramos al templo, o nos sellamos, entonces esa ordenanza nos acompañará por toda nuestra vida, ¿sí? Es muy difícil que la ordenanza pueda ser eliminada. Tendrías que portarte muy mal. Como no es nuestro caso, ninguno de nosotros nos vamos a portar tan mal, estamos expuestos a tentaciones, a debilidades y a nuestros pecados favoritos, que a veces nos cuesta trabajo dejar. Es decir, no somos diligentes. Y cuando no somos diligentes tenemos que recurrir al arrepentimiento constante. Esta es una buena herramienta y espero que la estés utilizando lo más seguido posible, porque es lo que nos ayuda a perfeccionarnos. Ahora, cuando nosotros hacemos un convenio y nos esforzamos por perfeccionarnos, nos estamos arrepintiendo constantemente y de verdad estamos teniendo un cambio significativo que nos ayude a tener al Espíritu con nosotros lo más cerca y lo más frecuentemente posible, entonces nuestra dignidad y nuestra fidelidad le demuestran al Espíritu Santo que nosotros nos estamos haciendo merecedores a que el convenio que hicimos y las promesas que se nos hicieron sean perpetuos y duraderos por siempre. Entonces, para explicar esto de una manera más sencilla, por si te hice mucho bolas, el manual explica, el Espíritu debe ratificar y sellar cada una de las ordenanzas y obras para que éstas tengan efecto después de la muerte. Con nuestra fidelidad y diligencia, el Espíritu atestigua de nuestra dignidad y de nuestra honestidad. Lo platicábamos hace un momento, no basta con que soy bueno y pues sí, me medio esfuerzo. No, necesitas ser diligente y fiel. Y en base a tu diligencia y tu fidelidad, el Espíritu Santo va a ratificar y a testificar que eres merecedor, que los convenios que tú hiciste en esta vida se extiendan aún después de la muerte. Por esto vamos al templo,
¿sí? Por eso las ordenanzas las hacemos en este lugar especial y son ordenanzas muy sagradas y muy especiales. ¿Por qué? Porque si nos esforzamos de la forma correcta y nos aferramos a la barra de hierro, entonces nuestra obra o nuestro convenio son sellados por el Santo Espíritu de la promesa. Y entonces las bendiciones que vamos a recibir por estos convenios nos acompañarán por siempre, hasta el grado de morar en la presencia de nuestro Padre Celestial. En el versículo 58 nos habla sobre que las personas que se esfuerzan por llegar a la gloria celestial llegan a ser hijos de Dios. Esto puede causar un poquito de confusión porque podemos pensar, pues ya todos somos hijos de Dios. Entonces, pues, ¿por qué nos promete que vamos a ser hijos de Dios? Ok, todos somos hijos de Dios espiritualmente, ¿sí? Él digamos, bueno, no digamos, Él nos engendró espiritualmente y por Él estamos aquí. Sin embargo, nuestro esfuerzo por regresar a su presencia y por ser como es Él, entonces nos convierte en sus hijos. Explico. Todos somos fruto espiritual de nuestro Padre Celestial, pero solo al cumplir con los mandamientos y los convenios nos convertimos en seres exaltados. Nuestro Padre Celestial es un ser exaltado. Entonces llegamos a ser como es Él y literalmente nos convertimos en sus hijos, no solamente espirituales, ¿sí? Sino, digamos, en sus hijos de exaltación. Y después vamos a pasar a mi parte favorita de la sección 76. En la sección 76, en los versículos que te decía que leíamos, del 50 al 70, nos habla sobre estas condiciones o estas bendiciones que se reciben al alcanzar la gloria celestial. Hay un versículo que me encanta y que me da mucho ánimo. Y el versículo es el versículo 69, en donde dice, son hombres justos, hechos perfectos mediante Jesús. A lo mejor, con todas las condiciones que ya hemos estudiado, que nos explican cómo obtener la gloria celestial, podemos pensar que es muy difícil. Y podríamos pensar que, pues bueno, el profeta y los apóstoles y las autoridades generales que nos hablan en las conferencias serían los únicos que merecerían estar en esta gloria. Sin embargo, no es así. Todos nosotros, todos, tenemos las mismas oportunidades. Tú tienes la misma oportunidad que tiene el presidente Monson de estar en la gloria celestial. La misma. ¿Por qué? Porque los convenios que hacemos son los mismos. Las escrituras que leemos son las mismas. Las instrucciones que recibimos son las mismas. El espíritu que nos guía es el mismo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es esforzarnos por ser hombres justos. Y este versículo, en donde dice que son hombres justos, hechos perfectos, en lo personal me da mucho aliento y mucho ánimo. Me ayuda a sentir mucha esperanza de que es posible si nos esforzamos lo suficiente. Explico. Todos nosotros nos bautizamos, nos confirmamos, y esto nos ayuda a tener una conversión. Y la conversión nos ayuda a recibir la remisión de nuestros pecados. Pero esto no queda ahí, sino que tenemos que hacerlo constantemente. Tenemos que perseverar hasta el fin y seguir demostrando, por medio de nuestra fidelidad, que somos dignos tanto de conservar al Espíritu Santo como de merecer la gloria celestial. Entonces nuestra diligencia nos ayuda a perfeccionarnos poco a poco, poco a poco. Esto nos convierte en personas justas que escuchan al Espíritu y que se dejan guiar por Él. Personas justas que se esfuerzan por controlar ese impulso de hombre natural. Personas justas que se esfuerzan por leer las Escrituras, por hacer oración constantemente, por ayudar al prójimo, por todo lo que sabemos que debemos hacer, por honrar los convenios que hemos hecho.
Entonces, nuestra diligencia nos convierte en personas perfectas. Tal vez no en esta vida. Sin embargo, cuando lleguemos a la gloria celestial, vamos a ser perfeccionados. Es decir, nos da la oportunidad de que si vivimos una vida justa, no perfecta, pero sí justa, nos perfeccionamos mediante la expiación de Jesucristo. Entonces, espero que esto nos dé la perspectiva y la esperanza suficiente para trabajar. Quiero ser muy específico en esta parte y con esto quiero compartirte mi testimonio. A veces no hacemos las cosas correctamente. A veces tomamos decisiones que pensábamos que eran buenas y después, a lo mejor sí eran buenas decisiones, pero las cosas no salieron como esperábamos. Desviamos el camino, no sé, cometimos errores, nos equivocamos, pecamos, como le quieras llamar, ¿sí? Y pensamos que esto ya nos impide morar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Entonces, yo te invito a que ores y que leas sobre la expiación de Jesucristo y que recapacites y sobre todo que recibamos la inspiración del Espíritu Santo para entender la expiación. La expiación de Jesucristo cubre todo mal, todo error, todo pecado, todo dolor. Y tenemos que empezar a confiar en eso. Y si ya confías en eso, tienes que empezar a aferrarte a eso. Todo lo que haya pasado puede desaparecer. Porque la promesa de nuestro Padre es esa. Si te has arrepentido y lo has confesado, el Padre lo olvida y no lo recuerda más. Y entonces tienes esa esperanza o tenemos esa esperanza de poder morar en la presencia de nuestro Padre Celestial. El don de la expiación es un don real, que si nos esforzamos por ser justos, no dice perfectos, sino justos, entonces vamos a tener esa perfección cuando lleguemos allá. Te puedo testificar que el don de la expiación es verdadero, que tu pena o tu dolor puede desvanecerse, no vas a olvidarlo, ¿sí? Pero sí va a cambiar tu corazón. Y sobre todo, te puedo prometer que si te esfuerzas lo suficiente, vas a sentir en tu corazón ese consuelo del Espíritu o esa tranquilidad y esa paz que te va a decir que todo está bien, que todo está arreglado. Para esto tienes que arrepentirte y cumplir con muchas cosas, ¿no? Como confesarlo, no volverlo a hacer, obviamente sentirte mal, cumplir con tus convenios, como participar de la Santa Cena, obedecer todas las cosas. Pero es real, podemos morar en la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo es este lugar? Es hermoso, es perfecto. La verdad no puedo imaginarlo. Creo que puedo imaginarme las otras glorias. Puedo hacerlo. Pero imaginarme la gloria celestial, híjole, es que es morar con Dios. Y es ser como Él. Y la promesa que tenemos de ser familias eternas es una promesa que no tiene límites ni comparaciones. Es muy importante que nos esforcemos por cumplir con todos los mandamientos y que nos esforcemos por sellarnos en el templo. Y que después de esto nos esforzamos por ser diligentes y perseverar hasta el fin. Testifico sin ninguna duda que Jesucristo vive. Estoy muy agradecido por el plan de salvación. Agradezco porque nuestro Padre Celestial preparó un lugar para todos nosotros, con mucha justicia y con mucho amor para recompensarnos de acuerdo a nuestro esfuerzo y nuestra diligencia. Y ruego porque nuestro deseo, el de todos nosotros, sea morar en la gloria celestial. Testifico que José Smith fue un profeta de Dios. Sé sin ninguna duda que las Escrituras, el Libro de Mormón, la Biblia, Doctrina y Convenios, la Perla de Gran Precio, son la palabra de Dios. Y agradezco infinitamente porque las tenemos y porque en cualquier momento podemos acercarnos a ellas
y podemos saber de qué manera podemos mejorar y de qué manera podemos ser felices. Agradezco a mi Padre Celestial por todas las bendiciones y las oportunidades que nos da de conocerle. Y te agradezco a ti por ver estas lecciones, por tomarte el tiempo de estudiarlas, de hacer tus tareas, y sobre todo agradezco porque tenemos los medios para que podamos recibir esto, tanto los manuales como las conferencias, las capacitaciones, nuestras clases en escuela dominical y pues bueno, nuestras clases de instituto. Sé que nuestro Padre Celestial vive y que nos ama. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.